torácico contemplan hemotórax, tórax inestable y trauma o taponamiento cardíaco, ¿ya? Es un solo tema, pero está subdividido en 4 temas. Quiero que tomen apuntes de varios conceptos que yo les voy a dar, que en el examen les voy a preguntar los conceptos escritos, ¿ya? De los 4 temas. Entonces yo quiero que cuando yo les voy a dictar, les voy a decir los conceptos de cada tema, ustedes lo van a anotar y en el examen quiero exactamente igual. Vamos a empezar con el primer tema, que es neumotórax. ¿Ya? El neumotórax se define como la presencia de aire dentro de la cavidad pericárdica, ¿no es cierto? Tenemos un espacio pericárdico que ustedes se pueden fijar acá, el pericardio, o mejor dicho, el espacio pleural, perdón, disculpe. En el espacio pleural, la pleura está dividida en dos ramas. Ya tiene dos capas, la pleura, que está formada por la pleura parietal, que está pegada a la cavidad torácica, y la pleura visceral. Entre esas dos láminas hay un espacio, ¿ya? Que es un espacio virtual en realidad, pero existe un espacio que se llama el espacio pleural, ¿ya? Entre estas dos láminas, la pleura parietal y la pleura visceral. Entonces, la acumulación de aire dentro de este espacio se denomina como neumotórax. La definición, entonces, anótense por favor, es la presencia de aire en la cavidad o en el espacio pleural producido por una válvula unidireccional que permite la entrada pero no la salida de aire hacia la cavidad o hacia el espacio pleural, produciendo con esto el colapso del pulmón. ¿Ya? Esa es la definición completa. Vamos a dibujárselos aquí. Lo que quiero que ustedes vean, se memoricen en su definición, una válvula unidireccional. ¿Ya? Los que se van tan atrás pues, deben tener vista de halcón, ¿no? Yo aquí estaría sentado. Es que no puedo dibujar más grande porque tengo que hacer varias cosas. ¿Ya? Quiero que se grabe en su cabeza la palabra clave válvula unidireccional. En relación a esta válvula unidireccional, lo que nosotros vamos a entender todo el tema, ¿ya? Tanto en el tratamiento como en la definición o en la fisiopatología. Hemos dicho que hay un espacio pleural que está rodeando a lo que va a ser los pulmones, ¿no es cierto? Todo esto es el espacio pleural. La presencia de aire en este espacio, ya sea por salida del pulmón o por ingreso de la parte externa, ¿ya? Produciendo esta válvula unidireccional. ¿Por qué digo válvula unidireccional? Porque el aire solo va a ingresar hacia el espacio pleural, pero no va a poder salir. Me especifico. Si está aquí la tráquea y los bronquios y bronquiolos, y sufre una ruptura del pulmón, va a salir el aire hacia el espacio pleural, va a producir un aumento de presión, ¿no es cierto? Por consecuencia, el pulmón va a ir colapsándose cada vez más, ¿no es cierto? Este aire que está dentro de este
dentro de este espacio, ¿ustedes creen que va a salir nuevamente por los bronquios, bronquiolos y va a salir por la tráquea? Difícil, ¿no es cierto? Y lo mismo va a pasar cuando hay una herida abierta en la parte externa, hacia el tórax, ya que la parte externa puede ser por arma blanca, armas de fuego, o quizás por un accidente, o por la misma costilla, un accidente de tránsito, que la misma costilla puede producir una herida abierta, lo cual va a producir el ingreso del aire externo hacia esta cavidad o hacia este espacio pleural. Pero va a ingresar y no va a salir. ¿Qué ocurre esto? Que generalmente ocurre con las heridas respirantes. Uno cuando inspira se cierra todo, pero respira se abre, ¿no es cierto? Ingresa aire. Entonces solamente va a producir el ingreso de aire hacia el espacio pleural, pero no la salida. Y el tratamiento va a ser todo lo contrario, luego les voy a explicar. Entonces, la definición, ¿qué es? La presencia de aire en el espacio pleural por la presencia de una válvula unidireccional que permite la entrada de aire hacia el espacio pleural, pero no su salida, por lo cual se produce el colapso del pulmón. Esa es la definición. Se van anotando, ¿ven? Tal cual tiene que estar escrito en su examen. ¿Ya? Yo sé que hay definiciones en los libros y demás, que aquí, como dice, el producto de una lesión de un parénquima pulmonar, lo que conlleva un colapso de este parénquima mayor o menor grado. Para mí son muy ambiguas esas definiciones. La definición más completa que les estoy mostrando es lo que les he dicho. ¿Ya? Ya. Lo iremos entendiendo, ¿ya? Es la presencia de aire, que sabemos que es dentro del espacio pleural, ¿no es cierto? La presencia de aire dentro del espacio pleural por la presencia de una válvula unidireccional que permite el ingreso de aire al espacio pleural, pero no su salida. Por lo tanto, se produce el colapso pulmonar. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? He repetido 4 veces, no creo que no hayan podido escribir. ¿Ya? ¿Está bien? Si no, no vamos a terminar de... El neumotórax ¿ya? Se clasifica en neumotórax simple, neumotórax iatrogénico y neumotórax traumático. En realidad otros libros lo clasifican como neumotórax primario y neumotórax secundario. ¿Ya? El neumotórax primario, puede ser el neumotórax simple, puede estar producido de forma primaria por algunas patologías como la tuberculosis pulmonar, ¿ya? Que puede producir a nivel de los pulmones unas bullas. Estas bullas espontáneamente van a estallarse, puede decir, o perforarse, produciendo la salida de aire al espacio pleural. ¿Ya? Y esto puede producir un neumotórax. ¿Ya? Existen otras patologías también, como la neumoconiosis, la fibrosis pulmonar, etcétera, que van a producir el neumotórax primario, es de forma espontánea. El neumotórax secundario se divide en dos, que puede ser abierto o cerrado. Generalmente esto es traumático por accidentes de tránsito. Decimos neumotórax cerrado cuando al producirse el accidente, evidentemente se produce la ruptura del pulmón por la respiración brusca que tenemos. Generalmente cuando uno tiene un accidente, ¿no es cierto? ¿Qué hace? Queda así, ¿no es cierto? Prácticamente tapa todo lo que es la vía aérea y puede producirse una ruptura a nivel del pulmón y producir un neumotórax cerrado. El neumotórax abierto es fácil de definir por arma blanca, que puede ser un cuchillo, un puñal, etcétera, o por arma de fuego, o por algún otro objeto punzocortante, o a la misma vez por una fractura costal que puede perforar el pulmón, ¿no es cierto? Entonces, esos son neumotórax abierto y neumotórax cerrado. Neumotórax cerrado no hay herida, neumotórax abierto va a haber herida, ¿ya? Y el neumotórax iatrogénico. ¿Qué es el neumotórax iatrogénico? Producirse intención. Iatrogenia
conocemos que son producidos por el personal de salud. sin No lo hace intención. de forma intencional, ¿no es cierto? Pero sí es una complicación de algún procedimiento. Y esto siempre les van a preguntar, hasta en el examen de la residencia, siempre les preguntan, ¿cuál es la causa más común del neumotórax iatrogénico? En el examen de la residencia, en todos los exámenes creo que he visto esta pregunta. La causa más común son la instalación de una vía central. ¿Ya? ¿Conocen la vía central? ¿Has visto alguna vez? Los pacientes en terapia intensiva normalmente tienen un catéter de vía central en la zona subclave, ¿no? Para donde pueden administrar medicamentos por 3 lunas. La instalación de este catéter algunas veces tiene una complicación que puede llegar a perforar justo la cúpula de la pleura y producir un neumotórax. Es una complicación que se puede esperar, no es culpa de que realice. Evidentemente, la instalación de un catéter central debe ser en manos expertas, ¿no? En manos inexpertas obviamente se va a producir este tipo de lesiones. ¿Ya? Doutor, esse espaço pleural mide quanto, mais ou menos? Es un espacio virtual, no se puede decir cuánto mide. Son 2 láminas que hemos dicho de pleura. La pleura se divide en 2 láminas. Una lámina visceral que está pegado al pulmón, ¿ya? Por la Y caja otra torácica lámina parietal que está pegado a la pared torácica. interna. Entonces, entre ese espacio hay, entre esas 2 láminas hay un espacio que es virtual, ¿ya? Que sirve para que se pueda lubricar el pulmón, que el pulmón no se pegue a la pared, etc. ¿Cierto? Porque el pulmón todo el tiempo está expandiéndose. Entonces es un espacio que se conoce como un espacio virtual, pero sí existe ese espacio cuando se llena de aire, cuando se llena de sangre, cuando se llena de líquido. Puede existir ese espacio, se hace real, de virtual se hace real, y ahí se forma un neumotórax o un tórax. ¿Ya? ¿En qué estamos? El neumotórax siempre se le ha dicho, ¿no? Es la piel con el cual existe una comunicación entre la atmósfera y cualquier desviación con el mediastino y el diafragma. ¿No? Es lo que ya les he explicado. Neumotórax simple y neumotórax traumático. Aquí en esta imagen les voy a explicar. Yo normalmente este tema lo explico así a capela, no hago presentación. Ahora les he traído estas imágenes porque mis estudiantes han traído esta presentación el otro día. Algunas imágenes están interesantes como para poder explicar. Si ustedes se fijan, el neumotórax primario, vean aquí, está produciéndose una ruptura del pulmón, ¿no es cierto? Cuando se produce esa lesión de forma espontánea, lo denominamos neumotórax simple o primario. Está saliendo aire a la cavidad o al espacio pleural. Perdón, cada rato yo digo cavidad, es un espacio, pero no es cavidad. ¿Ya? Entonces, este espacio, que era antes virtual, se hace real por la presencia de aire. ¿Ven? El pulmón se está colapsando. Puede que en esta imagen esté íntegro el pulmón, pero hay otra lesión en la parte externa, acá. Que puede ser por la misma costilla, o por arma blanca, o por arma de fuego, como se ha dicho, que se va a producir igual el ingreso de aire hacia la cavidad pleural, hacia el espacio pleural, aumentando y de la misma manera colapsando el pulmón. A eso se le conoce como neumotórax secundario. ¿Ya? El primario es espontáneo y el secundario es producido por un accidente traumático. ¿Ya? Y ya saben cuál es el iatrogénico. ¿Entienden? ¿Preguntas hasta ahí? Doutor, esse espontâneo tem uma causa, né? ¿Cuál? Esse simples, por exemplo, dizem que é espontâneo. El espontáneo está Hay uma causado por causa. enfermedades pulmonares. Entre estos, ya les he dicho, está la tuberculosis, que produce bullas. Una bulla se revienta o estalla, va a liberar aire al espacio pulmonar. Puede ser una fibrosis pulmonar, de la misma manera.
Sí. una neumoconiosis, de la misma manera, puede producir. Han llevado ustedes el tema de POC, yo me imagino, ¿no ves? Sí. Entonces, todas esas patologías van a producir debilidades o cavitaciones dentro del pulmón que en cualquier momento pueden estallar y producir un neumotórax. Ahora, existe también el neumotórax catameniano. ¿Por qué produciría el neumotórax catameniano? Generalmente les produce a las mujeres en edad fértil entre las 72 horas después de que ha iniciado su menstruación. ¿Por qué? Existe una patología en las mujeres que se llama la endometriosis, ¿no es cierto? Si existe tejido endometrial tópico en la pleura o en el pulmón, puede producir una ruptura del pulmón y de esa misma manera producir un neumotórax, y eso se llama el neumotórax catameniano. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Preguntas hasta aquí? Creo que estamos bien. Se terminou de chegar, mas não. Ya. Ahora, ¿cómo se clasifica el neumotórax? Normalmente el neumotórax se clasifica primer grado, segundo grado, tercer grado. Ya el primer grado es cuando se produce menos del 15%. Normalmente, si ustedes se fijan en esta imagen, si bien hay un neumotórax, pero es pequeño. Cuando es menos del 10%, 15%, normalmente a veces esperamos en el tratamiento de que este neumotórax se resuelva espontáneamente. Ya no ponemos tubo pleural, nada. Cuando es más del 15%, 30%, ya necesita un tratamiento con un tubo torácico, peor del 70%, ¿no? Porque esto puede convertirse ya en neumotórax a tensión. ¿Qué es el neumotórax a tensión? Esse neumotórax com desviação da tráquea, né? El neumotórax a tensión es Grave esse. el colapso brusco del pulmón por la presencia de aire dentro del espacio pleural, que va a producir una sintomatología al paciente que puede conllevar en la vida, ¿ya? Que lo va a poner hemodinámicamente inestable. Cuando estos pacientes llegan a la emergencia, nosotros tenemos que diagnosticarlos clínicamente. ¿Por qué? Porque en el neumotórax a tensión no nos da tiempo a que el paciente vaya a la radiografía, por ejemplo. Porque estos pacientes ya vienen hemodinámicamente inestables y su resolución, y su diagnóstico primero es clínico y su resolución es de emergencia. En el momento hay que drenar. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Hemodinámicamente está inestable, saturando menos de 60%, taquicárdico, con signos de dificultad respiratoria. ¿Ustedes se fijan? Aquí, en el neumotórax a tensión va a tener un abombamiento del neumotórax del lado afectado, va a estar con un timpanismo total, va a haber ingurgitación de las venas yugulares, desviación de la tráquea. Entonces este paciente prácticamente va a estar totalmente inestable. Mandar a una radiografía a estos pacientes es imposible. O mandarlos es para que haga un paro cardíaco en un rayos X, hay que resolverlos en el momento. ¿Cómo se resuelve? Se hace una toracocentesis en el segundo espacio intercostal, línea medio clavicular, creando una válvula unidireccional, que luego les voy a explicar, ¿ya? Pero lo que quiero que ahorita se den cuenta de que cuando diagnosticamos un neumotórax a tensión es una emergencia, incluso debe ser resolución inmediata sin usar radiografía. ¿Ya? Aquí, en esta imagen, podemos ver un neumotórax a tensión. ¿Cómo nos damos cuenta? Cuando ustedes seguramente han hecho radiología, han visto, les han debido enseñar a leer una radiografía. ¿Cómo se lee una radiografía?
Una radiografía, nosotros leemos o bien de afuera hacia adentro o de dentro hacia afuera. Fuera Ese dentro. es el orden, ¿no es cierto? Vamos a leer de afuera hacia adentro. Primero vemos las partes blandas. Sí. No existe ninguna alteración. Las partes óseas. Cuando leemos una radiografía, siempre acostúmbrense a seguir las costillas. Así. Primera costilla, segunda costilla, tercera costilla, buscando alguna deformación. Cuarta costilla hasta el último. Quinta costilla, sexta costilla, así. Séptima costilla. Cuando vean las radiografías, siempre acostúmbrense a hacer eso. Ni siquiera el radiólogo creo que solo con ver el vestido. ¿Ya? Ahora, tercer paso, vamos a ver la trama vascular. Esto es lo que yo quiero que no se olviden para diagnosticar en el examen. Les voy a poner una imagen así para que ustedes describan si es neumotórax, taponamiento cardíaco. Y quiero que vean estos signos para que se den cuenta qué es. Ustedes se fijan a este lado, hay unas líneas blanquecinas, ¿no es cierto? ¿Se ve o no? Sí, se ve. Que empieza desde la parte media y termina en el borde o en la pared. A eso se denomina trama vascular. ¿Ya? A este lado, ¿se puede ver eso? No, No hay. yo no estoy viendo. Todo está radiolúcido, Sí. negro, en otras palabras. No hay trama vascular. Entonces, ¿dónde está el pulmón? Aquí el Colapsado. pulmón está expandido, por eso tiene trama vascular. No, estos son los bronquiolos. Están todos los bronquiolos que podemos verlo así, como líneas blanquitas. A este lado no podemos ver, no hay nada. ¿Qué quiere decir eso? Colapsado. Esto es aire y que el pulmón está Colapsado. colapsado. Entonces, con esta imagen nosotros nos damos cuenta de que este paciente es un tórax. Atención, en algún momento vamos a ver otra placa en la cual el pulmón no esté tan colapsado. ¿Ya? Pregunto si está aquí. ¿Alguna pregunta? De la misma manera, estas imágenes normalmente son un poco difíciles de diagnosticar, aunque aquí dice neumotórax izquierdo supino, no parece tanto neumotórax, esta imagen de neumotórax, más parece una contusión pulmonar. La contusión pulmonar viene así. Cuando ustedes vean a un paciente con trauma, van a ver con estas imágenes algodonosas, como se le ve, como si fuera una neumonía. ¿Ya? En la contusión pulmonar, un paciente que está normal, que va a tener un accidente de tránsito y aparece con estas imágenes. ¿Qué sospechamos? Contusión pulmonar. ¿Qué es la contusión pulmonar? Es la ruptura de los alvéolos con sangrado a ese nivel, que nos va a hacer ver estas imágenes algodonosas que asemejan a un neumotórax, pero este es un paciente traumático. ¿Ya? Aquí hay otra imagen. Puede haber un neumotórax con contusión pulmonar. Todas estas imágenes algodonosas son contusiones pulmonares. ¿Cuál es el lado derecho? ¿Cuál es el lado izquierdo? Según ustedes. ¿Cuál es el lado derecho? Cuando nos paramos así frente a una imagen, este es el lado derecho y este es el lado izquierdo, ¿no? Siempre. Es al revés de lo que estamos mirando. ¿Ya? No son buenas imágenes. Que isso ali é a imagem abandonada. Ahora en la sintomatología. En la sintomatología vamos a empezar lo más básico. Un paciente con neumotórax, ¿qué va a presentar? Primero, dificultad respiratoria. Porque está colapsando el pulmón, dificultad respiratoria. Luego, si hay dificultad respiratoria, va a haber como compensación, taquicardia. Puede tener hipotensión. Luego, a ver, hipoxia. Luego, hipercapnia. Y por último, signos de shock
muerte. Estos son los, ¿no, doctor? ¿Ya? Todos los pacientes van a empezar siempre con esta sintomatología. Se van a dar cuenta, la sintomatología casi es igual en lo que va a ser neumotórax, hemotórax, tórax inestable, dificultad respiratoria, taquipnea, taquicardia, hipotensión, hipoxia, hipercapnia, shock y muerte. ¿Ya? Generalmente siempre va a haber, o sea, toda esa sintomatología así en ese orden. ¿Ya? ¿Se entiende? Ahora, en el tratamiento. Primero el diagnóstico. ¿Cómo diagnosticamos un neumotórax? Lo primero que debemos hacer en el diagnóstico, ¿qué es? IWIX. El examen más básico. El diagnóstico. ¿Cuál es el examen más básico para el diagnóstico? IWIX. Rayos X, ¿no ves? Radiografía del tórax. ¿Qué proyección? ¿PA o AP? PA. PA de cubo, o digo, de pie. Luego, ya diagnosticado un monitor. ¿Qué estudio más puedo solicitar? Gasometría. Una TAC de tórax, Tórax. Esto tenemos aquí. una tomografía computarizada, siempre en trauma, acostúmbrense a pedir toraco abdominal. ¿Por qué pedimos toraco abdominal? Para saber si hay Siempre sangrado. una tomografía toracoabdominal, ¿ya? ¿Por qué? Porque las últimas costillas de la cavidad torácica están cubriendo ¿qué estructuras? El hígado y el vaso, ¿no? Pueden fracturarse la décima primera y décima segunda costilla, pudiendo lesionar el hígado y a la vez va a producir un trauma hepático, ¿no? Y puede producir un hemoperitoneo. Entonces tenemos que descartar esa posibilidad. Los pacientes que vienen con trauma de tórax no vienen solos, casi siempre vienen con trauma abdominal también. Entonces, para descartar esa posibilidad, generalmente siempre pedimos una tomografía toracoabdominal. ¿Ya? Sí. ¿Estamos bien hasta ahí? Tratamiento. ¿Cómo hacemos el tratamiento de los pacientes? El tratamiento es simple. Es la pleurostomía. No se olviden ustedes, ¿ya? El tratamiento es la pleurostomía. ¿Qué finalidad tiene la pleurostomía en el neumotórax? La pleurostomía es un sello de agua que hacemos. Nos vamos a Okay. un pulmón colapsado, donde la presión está aumentada. ¿Cierto? ¿Por qué les decía al principio que para mí es importante que ustedes sepan que es una válvula unidireccional? Porque para que se produzca el neumotórax necesitamos una válvula unidireccional que permita la entrada de aire hacia el espacio pleural, pero no la salida. En el tratamiento nosotros tenemos que crear esa válvula unidireccional que haga todo lo contrario, que permita la salida, pero no la entrada de aire. ¿Cómo vamos a hacer eso? Con un sello de agua. Sello de agua. El sello de agua es instalar un tubo en el espacio pleural hacia un frasco donde tenga un ingreso, va a ingresar directamente hacia el frasco con líquido, con agua. Y va a tener otro tubo que va a permitir la salida de ese agua hacia el espacio exterior. ¿Se ubican?
Estoy sacando el aire del pulmón hacia un frasco con agua, por eso se llama sello de agua. El aire va a salir por presión hacia el aire, hacia el líquido, y por burbujas va a salir hacia el espacio externo. Ahora dígame, si está saliendo así el aire, por burbujas está saliendo hacia el espacio externo, ¿creen que puede volver a entrar? No, ¿Por qué no volver a entrar? por la agua. Porque el agua no le va a permitir, ¿no es cierto? Entonces hemos creado una válvula unidireccional. ¿No es cierto? Por eso la palabra clave en esto es unidireccional, válvula unidireccional. Permitimos la salida de aire, pero no la entrada. ¿Ya? Pregunta, ¿hasta ahí? ¿Qué es un sello de agua? Una salida de aire unidireccional. Es un dispositivo que va a salir, que va a drenar el aire hacia un frasco con agua, permitiendo la salida de aire en una fórmula de una válvula unidireccional hacia el aire, o hacia el espacio, a la atmósfera, al medio ambiente. ¿Ya? Les veo con las caritas como que no me están entendiendo. Les digo, ¿preguntas? No. Pregunten, no me voy a enojar, yo les voy a repetir 10 veces lo que se repite. Si no entienden, díganme, no he entendido por esa razón. Entendi. Ahora, ¿cómo se instala esta pleurostomía? Você quer perguntar agora. ¿Cuál es la técnica de la pleurostomía? Se instala en el quinto espacio Intercostal intercostal, do lado afetado. línea Média medio clavicular. axilar. O ¿Dónde se? En los varones es fácil detectar esto porque agarramos la tetilla y nos dirigimos hacia la parte de la línea medio axilar y buscamos. Generalmente la tetilla está en el quinto espacio intercostal y ese es el lugar donde hacemos la incisión e introducimos el tubo pleural hasta el espacio pleural y lo conectamos a un sello de agua. El sello de agua es este, ¿no? Un frasco con agua que tiene un tubo dentro del agua y otro que está hacia afuera para permitir la salida del burbujas. Clave para que nosotros hagamos un juego de presiones con la presión pleural y el agua. Este tubo debe estar solo a 2 centímetros por debajo del agua. Ou seja, 2 centímetros de água então. Solo a 2 centímetros por debajo del agua. Si Ah, está sí, más abajo entendi. o está más adentro, o el agua está mucho más Ponta arriba, do tubo. la presión del sello de agua va a ser superior a este y no va a permitir la salida del aire. Entendi. ¿Cuánta es la presión de A pontinha la ali tem que presión estar só 2 en el centímetros espacio abaixo pleural? da água. 2 centímetros de agua. Essa pontinha ali, ó. Entonces tenemos que crear esa misma presión aquí Essa pontinha bem ali. para que nos pueda permitir la salida de aire hacia Posso fazer el isso exterior. ali. Essa Si lo pontinha dejamos ali. el 2 tubo más centímetros abaixo da água. adentro, a más profundidad de 2 centímetros, la presión del agua va a ser superior Superior. y no va a permitir la salida. ¿Ya? Já. ¿Se entiende? Entende? Tá aqui. Eso es el tratamiento en un neumotórax simple. Ahora les he dicho que tenemos también la toracocentesis, ¿no ven? Que hacemos en los pacientes con neumotórax. Atención. Estas cosas que les estoy explicando, ustedes mismos lo van a poder hacer incluso cuando estén cuando terminen la carrera en una emergencia. No se van a olvidar. ¿Cómo hacemos la toracocentesis con un paciente que está con neumotórax a tensión? Agarramos el segundo espacio intercostal, línea medio axilar, y vamos a instalar, porque esto es de emergencia, es un tratamiento de emergencia, vamos a instalar una glánula número 14, ¿ya?
Gránula número 14. En otros lugares, en otros países ya existen estas válvulas que se pueden instalar, incluso tienen como una llave de 3 vías, cerrar y abrir. Existen ya, pero en nuestro medio no hay. Entonces nosotros tenemos que crearnos. ¿Qué vamos a hacer al instalar una bránula aquí con aguja? Una bránula más o menos así es. ¿Han visto, no? Las brándulas con las que ponen los sueros. Para poner suero es una brándula, ¿no? Pero la número 14 es más gruesita, es la más gruesa. Entonces instalamos esta brándula directamente en el segundo espacio intercostal, línea medio axilar, por encima de la costilla, nunca por debajo. ¿Por qué? Porque por debajo de la costilla está el paquete vasculo nervioso, podemos lesionar. Entonces siempre tenemos que colocar el tubo pleural o la brándula por encima de la costilla, ¿ya? Para cuidar el espacio, para cuidar el paquete vascular, ¿ya? ¿Qué hago? Una vez que funcione, tengo que crear igual una válvula unidireccional, de nuevo, ¿no ven? ¿Cómo creo una válvula unidireccional? Porque si le voy a solamente pinchar la brándula, por la brándula va a entrar y va a salir aire. ¿No es cierto? ¿Qué hago? Agarro un guante estéril, obviamente, ¿no? Me corto un dedito de ambos lados y lo amarro aquí, a la punta. Entonces, ¿qué va a pasar con el guante? Cuando haya presión, el guante va a permitir la salida, ¿no es cierto? Y cuando tenga que entrar aire de afuera, se va a colapsar. No va a permitir el ingreso. Fácil, ¿no ves? ¿Qué puede hacer? Cualquiera lo puede hacer en emergencia. Y este pequeño cosita le salva la vida al paciente. En un segundo. Tú le pones y te pinchas y ya. Amarras un guante, la punta va a permitir la salida, pero la entrada no. De nuevo, una válvula con dirección. ¿Qué hacemos en esos pacientes que vienen con heridas respirantes? Le han apuñalado y la herida está, le decimos heridas respirantes porque junto con el paciente se expira. Inspira, se cierra. Expira y vuelve a salir el aire. Y vuelve a ingresar también. ¿Qué hacemos? Una cosa sencilla también. Agarramos un suero, ¿ya? Un suero normal, un suero fisiológico, lo que quieran ustedes. La parte interna del suero es estéril, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Cortamos este plástico del suero, un cuadradito, y lo ponemos aquí, un cuadradito, y lo pegamos con tela adhesiva 3 lugares, dejando un espacio, este espacio. ¿Para qué? Para que cuando el paciente inspire, se va a cerrar, no va a entrar aire. Esto con la pared se va a cerrar, pero cuando expire, se va a abrir y va a permitir la salida de aire. Ese no entendí nada. ¿Se dan cuenta? Ese no entendí nada, doctor. Es una medida así, ¿cómo les puedo decir? De emergencia. Mientras se prepara el tubo pleural, mientras se prepara el quirófano en algunos casos para resolver este problema. Pero esto al paciente le salva la vida en segundos. ¿Se entienden estos 3 tratamientos que estamos diciendo? Doctor, este El que más guante... utilizamos es este, la pleurostomía. Ya en el examen les voy a preguntar cuántos Só pergunta se a gente entrega na resposta da pergunta. Entonces me van a responder, el tratamiento del neumotórax es la instalación de una pleurostomía o un sello de agua. ¿Dónde se instala? Quinto espacio intercostal, línea medio axilar. Es lo único que quiero que sepan en el tratamiento. Doctor,
E desse guante lá, por onde vai sair o aire? De guante? ¿El guante? Sim. Es un guante, es como un globo. Sim, vai sair por onde o aire? Cuando haya presión por aquí, el guante se va a levantar y va a salir. Se va a poner así el guante. Y va a salir el aire. Cuando ya no haya presión, se va a caer y no va a permitir el ingreso de aire. Ah, se corta a pontita assim, né? Sí. Se corta a pontita. Sí. Por el aire va a salir Entendi. así, como un globo. Aí, entendi. Cuando no hay presión, se va a caer y no va a permitir el ingreso Entendi. de aire hacia la parte interna. Acertei. Só entendi a última. Preguntas sobre el neumotórax. ¿Alguna pregunta del neumotórax? ¿Todo se ha entendido? Tratamento pleurostoma. Ahora vamos a pasar a hacer el neumotórax. Não entendi, cara. Estou ¿Entendido no? Ah. El neumotórax para hacer recopilación. Quiero que sepan la definición. La definición, la presencia de aire en el espacio pleural o la presencia de una válvula bidireccional que permite la entrada pero no la salida de aire. ¿Me ven? Eso. Tá de uma boca aí. Después hemos dicho que se clasifica en primaria y secundaria. Primaria es espontánea, secundaria por traumatismos. Se pueden ser los iatrogénicos y los traumatismos por accidentes de tránsito. Su diagnóstico generalmente es por una radiografía que va a ser una radiografía PA de pie, o una tomografía de la columna. El tratamiento es la pleurostomía. ¿Ya? En el neumotórax simple. En el neumotórax, atención, es una toracocentesis de emergencia que se hace en un espacio intercostal línea media clavicular. En cambio, en la pleurostomía, quinto espacio intercostal línea media axilar. A eso se resume todo lo que es Ele está neumotórax. correto, eu errei aqui. Que les voy a preguntar va a ser eso. Certo, ¿Ya? então. ¿Está bien? Tá bem? La sintomatología ya se ha dicho. Desde una dificultad Bueno. respiratoria hasta shock. Cuidado. Ahora pasemos a neumotórax. Vamos a cambiar el aire por sangre. Casi igual. El neumotórax o hemotórax es la presencia de sangre Espaço. en el espacio pleural. ¿Ya? Que puede ser neumotórax o hemotórax simple o hemotórax masivo. El hemotórax simple es cuando hay sangre menos de 1500 ml. ¿Ya? Y el hemotórax masivo es cuando hay más de 1500 ml. ¿Ya? ¿Cuál es su etiología? Su etiología puede ser igual, traumáticas, como en el neumotórax, ¿no es cierto? Trauma cerrado o trauma abierto. Los traumas abiertos, arma blanca, arma de fuego, no sé, objetos cortopunzantes. En el trauma cerrado puede ser por un accidente de tránsito donde no evidenciamos herida, pero sí hay sangrado dentro de la cavidad pleural. ¿Qué arterias pueden sangrar dentro de la cavidad pleural? ¿Qué arterias tenemos nosotros aquí? Aquí tenemos una arteria importante que pasa por aquí, que es la mamaria interna. Entonces es una arteria de buen calibre. Generalmente esta arteria es la que produce el hemotórax masivo. ¿Ya? Otras arterias que pueden sangrar son las intercostales, ¿no? Las que se encuentran por debajo de las costillas. ¿Qué ocurre con este sangrado?
En un trauma de tórax cerrado puede haber fracturas de costillas que van a producir la ruptura de estas arterias. ¿Y estas arterias dónde van a sangrar? Si no están yendo hacia afuera, hacia la cavidad pleural, ¿no es cierto? O espacio pleural. Cuando nosotros tenemos un paciente que está con shock en un trauma cerrado y no evidenciamos sangre en ninguna parte, ¿dónde creen que está el sangrado? ¿En qué espacios consideramos que está el sangrado? ¿Qué espacios podemos sospechar? Uno, tenemos que sospechar tórax, neumotórax, o neumotórax, perdón, como neumotórax, que puede sangrar, puede ser de neumotórax simple nada más o un neumotórax masivo. La cavidad pleural puede alojar hasta 1500 ml por cavidad, por espacio pleural, en cada pulmón. ¿Ya? Otro lugar donde podemos sospechar que se va a acumular sangre, como estamos viendo, las fracturas de los grandes huesos. Ven, ¿cuánto cree que puede acumular? Sí. Hasta 1500 ml de un hematoma. Ahí puede estar el sangrado. El paciente con signos de shock, etcétera, pero no estamos evidenciando la sangre. Entonces, en una fractura de fémur, vamos a ver de que en ese hematoma que puede producir en un muslo puede acumular hasta 1500 ml. En húmero, lo mismo, hasta 750 ml puede acumular. Son espacios donde puede irse la sangre, donde nosotros no estamos viendo. Ya hemos dicho tórax, grandes huesos, como fémur, húmero, ¿qué más? Espacio retroperitoneal. ¿Cuánto puede acumular el espacio retroperitoneal? 1520. Toda la bola. Y no vemos, no estamos viendo el sangrado, pero el paciente está sangrando. ¿De dónde puede sangrar? Trauma de vaso, trauma de hígado o trauma de aorta. ¿Cierto? Entonces, de esos lugares puede sangrar y puede irse toda la bulimia. Entonces, yo les voy a preguntar en el examen, por si acaso, ¿dónde se acumula la sangre cuando nosotros vemos un paciente con shock hipovolémico, donde no se evidencia el sangrado, no hay evidencia, pero ¿dónde está acumulado? ¿Dónde son los posibles lugares? Huesos largos, grandes, húmero, fémur, tórax y espacios de peritoneal. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente con trauma de tórax o con trauma, un politraumatizado, llega a la emergencia, ¿qué le hacemos de entrada? Radiografía de columna cervical, porque siempre el ABC hemos dicho no hay que cuidar la columna cervical. Radiografía de tórax, radiografía de pelvis. Siempre pedimos esas tres radiografías. Siempre. ¿Por qué? Para descartar estos sangrados. Pero si hay fractura de pelvis, puede haber sangrado en el espacio peritoneal. Si hay fractura de costillas, puede haber un neumotórax. A veces, en el momento no se presenta, pero cuando vamos evolucionando al paciente, va a presentar signos de shock y ahí nos vamos a ir dando cuenta de que sí está haciendo un neumotórax. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí. Ya. Entonces estamos con la etiología, hemos dicho traumáticos, puede ser cerrada, abierta, las iatrogénicas igual, el mismo mecanismo, ¿no? La vía central, o las funciones que se pueden realizar a nivel del pulmón, los cateterismos que se pueden realizar, pueden producir un neumotórax. Y las no traumáticas son como las espontáneas en el neumotórax. Todo va a depender de las patologías pulmonares, las neoplasias, las valvulopatías, las vasculopatías o las fístulas arteriovenosas que pueden existir de manera congénita. Signos y síntomas. Lo mismo que hemos dicho hace rato, ¿ven? Va a haber sintomatología desde una simple dificultad respiratoria, disnea, ansiedad, inquietud, palidez, porque evidentemente está perdiendo sangre. Vamos a empezar a ver signos de shock, taquicardia, taquipnea, piel sobredosis, ¿ya? Dolor torácico tipo pleurítico, dice, esto puede ser porque se está colapsando el pulmón. No es por aire, porque es por sangre, pero sí puede haber un dolor pleurítico.
la taquicardia, la hipertensión arterial, que son signos de shock. Un paciente que ha perdido 1500 ml de sangre o está acumulando 1500 ml de sangre, está en una clasificación grado 2 del shock hipovolémico. Estos pacientes ya requieren incluso una reanimación con cristaloides, incluso algunos ya necesitan sangre, porque 1500 ml es casi el 40% de la volemia. Decimos todos, una persona de término medio tiene 5 litros, en realidad no son 5 litros, mucho depende del tamaño de la persona. Una persona normalmente aquí, un promedio, nosotros debemos tener unos 4 litros y medio, 4 litros de la mayoría. No tenemos 5 litros. ¿Ya? Entonces, con una pérdida de más o menos 1500, ya estamos entrando con un paciente con signos de shock. Ya en la exploración física, ¿qué vamos a encontrar? Lo mismo, dificultad respiratoria, las vibraciones vocales van a estar disminuidas. ¿Por qué? Porque está lleno de sangre. Entonces, ¿qué va a ocurrir? ¿Va a haber Colapso. timpanismo o va a haber matidez? Matidez. Matidez. En la auscultación no hay nódulo vesicular y a la percusión hay matidez. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Se entiende o no se entiende? Esta es una clasificación un poquito más detallada. Pero la clasificación que yo les he dicho está el neumotórax simple y el neumotórax masivo. O sea, en el neumotórax se acumula líquidos, no la sangre en la sanidad, no aumentan las vibraciones vitales cuando los pacientes pediátricos. No, más bien no. Es que estamos hablando de un paciente con trauma. Si tú me hablas por líquido, puede ser un derrame pleural, ¿no es cierto? En el derrame pleural, evidentemente, es progresivo. ¿No? Puede ser por una insuficiencia cardíaca o no sé, una neumonía, alguna cosa. Puede producirle un derrame pleural y ahí sí se acumula líquido. Pero en este caso es un paciente, estamos hablando de trauma torácico. Los pacientes que estaban bien de un momento a otro han llegado a presentar este problema. Que se han acumulado sangre de un momento a otro en el espacio pleural. Entonces estos pacientes sí van a tener matidez, las vibraciones vocales se van a perder, no se van a aumentar. ¿Por qué aparecen las vibraciones vocales? Puro colapso de pulmón. Normalmente es la interresonancia que existe, ¿no es cierto? Pero si está lleno de sangre, el pulmón está colapsado. Sí. En una neumonía sí hay el CORDIS 33, perdón, es una neumonía por condensación. Pero en este caso el pulmón va a estar así pequeñito. Sí. Lo que vas a ocultar es sangre. Y en la sangre no va a haber resonancia. Pues líquido, prácticamente todo líquido. Va a haber matidez, va a ser un silencio. Va a ser espacio pleural y No, en una neumonía sí te acepto que hay. Sí. Hay vibraciones vocales aumentadas, o hiperresonancia. Pero en el caso del neumotórax no. Pero si el trauma es el trauma. Igual, o sea, igual. Está, lo que tú estás viendo en todo este espacio, hasta sangre. Y en la sangre no vas a escuchar nada. Es prácticamente un silencio. Silencio total. Porque el pulmón no se va a expandir siquiera. Entonces, ¿dónde va a haber la hiperresonancia? Porque el pulmón no está colapsado. Y el pulmón tendría que estar expandido para que sí haga por las vibraciones vocales una hiperresonancia, pero en este caso no. ¿No ve? ¿Se entiende, no ve? Sí. Y entonces en la clasificación les he dicho. Hemotórax masivo más de 1500 ml. Hemotórax simple es menos de 1500 ml. Quiero que no se olviden eso, por favor, porque eso sí se les pregunta. Ahora, el diagnóstico. De la misma manera el diagnóstico hacemos con una radiografía. Radiografía de tórax. Y también podemos hacer una
tomografía tóraco-abdominal. ¿Ya? Lo mismo que en el otro, tóraco-abdominal. Pero aquí ya vamos a solicitar con reconstrucción en 3D. Porque normalmente en el tórax, hemotórax cerrado hay fracturas costanes que pueden estar produciendo o bien lesión de la pleura pulmonar o bien lesión de alguna de las arterias. Entonces, necesitamos ver la reconstrucción. ¿Ya? Igual también puede estar acompañado de un trauma abdominal cesado. ¿Ya? Siempre, no se olviden, cuando pidan tomografía, siempre tóraco-abdominal. ¿Ya? Porque el trauma torácico raras veces viene solo. Y es mejor pedir una de más que pedir una de menos. Descartar siempre la parte abdominal. ¿Ya? Porque muchas veces valoramos, llamamos al cirujano de tórax, y el cirujano de tórax solo valora tórax. Y la parte abdominal se olvida. Y llaman al cirujano de abdomen para que haga lo mismo. Le mandan a hacer una tomografía torácica y luego le mandan a hacer la tomografía abdominal de nuevo. Entonces es mejor hacerle uno solo, ¿no? Porque estar llevando al paciente 2 veces a tomografía. ¿Ya? Hay que siempre simplificar eso. PA de pie. ¿Por qué de pie? Si ustedes se dan cuenta, el paciente, ¿qué es lo que vemos en una radiografía cuando vamos a ver un hemotórax? Vamos a ver el nivel de sangre. ¿Verdad? Si está parado el paciente, la sangre va a bajar como un cubo, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver el nivel. Pero si está echado, se va a ver la sangre como si estuviera desparramado y todo va a parecer blanco. Todo va a parecer blanco. Y nos va a hacer pensar de que es un hemotórax masivo. En cambio, cuando está sentado o de pie, el líquido va a tender a bajar y nos va a mostrar un nivel, a qué nivel está, si es un hemotórax. Generalmente el hemotórax masivo es cuando está por encima de la segunda costilla. Cuando el nivel está por encima de la segunda costilla, podemos decir, este es un hemotórax masivo, hay más de 1500 ml en esta cavidad. Cuando está por debajo es un hemotórax simple. ¿Ya? Por eso, trae ese tórax PA de pie o sentado. Muchas veces pues, no pueden pararse, pero sí el radiólogo les hace sentar. ¿Ya? Preguntas hasta aquí. Tratamiento. Lo mismo. Esto quiero que se aprenda, porque esto sí les pregunto. No sé. Yo les digo una reflexión, siempre les hago una reflexión, ¿no? Yo sé que tengo clases en este horario. Pienso que todas mis urgencias, emergencias, etcétera, deberían estar fuera de este horario, ¿no? Creo que todavía cuando la clase se está dando de manera, se puede decir, oral, aquí no, porque no va a haber diapositivas, y lo que les estoy explicando en el pizarrón les voy a preguntar. Entonces, por eso me interesa mucho que ustedes no se pierdan la clase, porque se pierden y ya no pueden orientarse. ¿Ya? Hemos dicho hace rato lo mismo, ¿no? El sello de agua. En todos los traumas, si ustedes se van a dar cuenta, el sello de agua resuelve en el 90% de los pacientes. El 90% de los pacientes con trauma torácico se resuelven con una pleurostomía con el sello de agua. ¿Ya? ¿En qué casos no vamos a poder resolver solamente con la pleurostomía? Y ahí les voy a poner indicaciones, y esto quiero que sí o sí lo sepan de memoria, indicaciones de toracotomía. ¿Cuáles son las indicaciones de toracotomía? 1.
cuando existe, una vez instalada la pleurostomía, haya salida de sangre por la pleurostomía mayor a 1500 cc. Esto es indicación de toracotomía. ¿Qué es toracotomía? Cirugía, ¿no es cierto? Resolución quirúrgica. 2. Paciente que una vez instalada la pleurostomía, esta es la pleurostomía, ¿no? O el sello de agua, como ustedes quieran, tenga salida de sangre mayor a 200 ml cada hora por las primeras 4 horas. O sea, salida de sangre por la pleurostomía mayor a 200 cc cada hora por 4 horas. ¿Qué nos quiere decir eso? Que a pesar de que hemos instalado la pleurostomía, el pulmón se ha descolapsado, pero no está pudiendo o detener el sangrado. Sigue sangrando, sigue habiendo sangrado. Y el paciente cada vez se va a ir descompensando. Imagínense 200 cc en 4 horas son 800 ml. ¿Cuánto habrá sangrado antes de poner la pleurostomía? Póngale otros 800, ya son 1600, ¿no es cierto? Entonces, este paciente se está yendo a descompensar. Es una indicación de toracotomía. 3. Actividad eléctrica sin pulso. ¿Qué es la actividad eléctrica sin pulso? ¿Cómo se imagina la actividad eléctrica sin pulso? Este paciente yo lo voy a monitorizar. Latindo, Lo lento. voy a monitorizar a este paciente hacia un monitor, ¿ya? Donde el monitor le va a dar las ondas, ¿no es cierto? Así, saturación, todo, le va a dar el monitor. Actividad eléctrica sin pulso se refiere a que el paciente está en un shock hipovolémico severo, prácticamente no hay sangre. ¿Ya? Si no hay sangre para circular, Como vai ter pulso, né? ¿qué va a pasar con el corazón? Vai estar latindo. El corazón va a seguir tratando de compensar, taquicardia. El problema es el corazón. Cuando no hay sangre, es el hipovolémico. El problema no es el corazón. Toda la actividad eléctrica del corazón va a seguir funcionando normal. Y eso se va a reflejar aquí en el monitor. Normal va a estar la actividad eléctrica. Pero no va a haber pulso. ¿Por qué no hay pulso? Porque no hay sangre. Como vai ¿Qué es el transportar. pulso? Es la presión que ejerce la sangre sobre las paredes de las arterias. Essa pressão. Si no hay sangre, Real. no hay pulso. Contração, Pero relaxação. la actividad eléctrica Periódica das no se va a artérias. modificar. Porque el corazón está funcionando normal, solo que no hay sangre. Y en taponamiento cardíaco vamos a ver esto. Taponamiento cardíaco también hay actividad eléctrica sin pulso. ¿Ya? ¿Se entiende que es actividad eléctrica sin pulso? ¿Sí o no? Sim. Entendi. Sí. Entendi. De verdad que mi carita me hace pensar que no he entendido. E la quarta? Pulso é a contração e relaxação periódica Trauma de dos tórax vasos das artérias. politransfundido. ¿A qué me refiero con paciente politransfundido? Ya le he instalado el sello de tórax, le he instalado el sello de agua, estoy controlándole que no salga mucho líquido, que ha salido más de 1500.
y le sigo reponiendo sangre y el paciente sigue inestable. Y le voy a reponer 5 unidades, 6 unidades, 7 unidades y el paciente sigue inestable. Entonces, eso también es otra indicación de toracotomía. No quiero que se olviden de esto, por favor, ¿ya? Sí. Esto sí o sí les voy a preguntar en el examen. Indicaciones de toracotomía y así escrito. Ustedes lo tienen que saber. Preguntas de examen, les voy a decir. Definición de neumotórax. Definición de hemotórax o de clasificación de hemotórax. Les voy a preguntar qué es el sello de agua o la pleurostomía, dónde se instala. ¿Cuáles son las indicaciones de toracotomía? Estas son las indicaciones de toracotomía. O sea, ya les estoy dando yo las preguntas del examen, porque quiero que ustedes aprendan esto. ¿Ya? Sí. Preguntas hasta aquí. Sí. ¿No hay? Ya. ¿Cuánto tiempo llevamos? Teníamos 2 horas. ¿Cuál? ¿Han copiado? ¿Han copiado? Puedo borrarlo, ¿eh? En media hora les estoy haciendo el resumen de lo que tenían que leer toda la semana. Les estoy dando la parte más importante de lo que es neumotórax, tórax, para que ustedes sepan cómo reconocer un neumotórax en el paciente. ¿Ya? Ahora nos toca tórax inestable. Tórax inestable, anótense la definición. Tórax inestable. Tórax inestable. Aquí, para ahí. Tórax inestable.